hoy que ya no trabajo como cronista, pero me doy cuenta que sigo teniendo un montón de vicios de cronista, por ejemplo. ¿El cronista es la esencia del periodismo? Yo creo que es una de las patas fundamentales. Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. La invitada de hoy, Nuria González Rouco, periodista y licenciada en Relaciones Internacionales. Comenzó a trabajar en el 2010, apenas terminó la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Siempre se interesó en profundizar en las cuestiones del exterior dentro de la profesión y en el 2024 se recibió de licenciada en Relaciones Internacionales. Comenzó su recorrido profesional en la ciudad de La Plata en el Grupo Cielo como cronista y luego como corresponsal de Todo Noticias y Canal 13 de Grupo Clarín. Un año después se instaló en Buenos Aires para desempeñarse como cronista en coberturas para dicho grupo hasta marzo de 2025. Hoy está buscando nuevos rumbos en la comunicación y en el mundo de la oratoria. Bienvenida, Nuria González Rouco, a Periodismo en Primera Persona. Bienvenida, Nuria. Bienvenida a BCN Radio. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir hasta acá. ¿Conocías la Biblioteca del Congreso? No, ¿sabes que no? Vine 1000 veces al Congreso. Miles de coberturas. Miles de coberturas. Miles de móviles. Sí, pero llegué hasta la vereda. No, Sí, nunca había entrado. Bueno, ahora cada vez está más bonita, así que está invitada. Un hermoso lugar. Cuando quiera. Muchísimas gracias. A recorrerla. ¿Sabe dónde se metió en este programa? ¿Sabe a qué vino? ¿Cómo está? Me gustan los desafíos, así que ya veo que hizo como un salto al vacío, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, así que sí. Ya me saqué muchos de los miedos. Se sacó de los miedos. Está muy bien. Vamos a hablar de periodismo, pero vamos a hablar esencialmente de usted. Ok. De su carrera, de su visión, de su vida, de lo que sea. Perfecto. Podés tutearme tranquilamente. Sí, es una forma, no lo veo como una distancia, Okay, es una forma que me sale así, me parece que es más próxima, al revés. Okay. ¿Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Sí, claro, juro. Qué mentirosa que soy. Todo, digamos, todo periodista se oculta, una parte la tiene que guardar para seguir. Y es la base de la esencia. Está muy bien, bueno, arranquemos definiendo qué es ser periodista hoy, en estos tiempos. Uf, qué difícil, ¿no? Parece una pregunta tan sencilla. Si no le hacemos como los exámenes, la que preparó, claro. Y después va, no, pero acá hacemos al revés. Acá hacemos al revés. Rompemos el hielo. Para mí el periodismo es una de las profesiones más hermosas que hay en este planeta. El poder contar historias, el poder estar de intermediario entre la gente que muchas veces necesita ser oída. Me parece que vivimos rodeados de un montón de historias que nadie se entera, ¿no? Y muchas veces terminamos siempre dando vuelta a las mismas noticias, ¿no? Y mucho por esto de la agenda que trasciende o que llega a los medios, sobre todo a los medios nacionales. Quizás las redes sociales sí llegaron un poco para ampliar esa agenda y que todos empezáramos a ver realidades distintas y a enterarnos de historias distintas. Es una situación compleja, sin ningún tipo de dudas, en estos momentos, desde lo profesional, desde lo económico, de todas las aristas habidas y por haber, es complicado, pero el periodismo sigue siendo hermoso. ¿Qué te diga? A pesar de todo, yo fui bastante crítica con el periodismo, salté al vacío, como decís vos, pero lo sigo eligiendo, que es una cosa, nos trasciende a nosotros y es más fuerte que uno. Hoy que ya no trabajo como cronista, pero me doy cuenta que sigo teniendo un montón de vicios de cronista, por ejemplo. ¿El cronista es la esencia del periodismo? Yo creo que es una de las patas fundamentales, sobre todo porque está en la calle, porque no te cuentan lo que está pasando, lo estás viviendo y lo estás contando vos. Donde también te enterás de otro montón de historias, donde quizás vos vas por una situación muy puntual y te encontrás que en realidad la historia es completamente distinta, que es mucho más compleja, que tiene muchas más aristas, que conocés gente con historias que quizás nada tienen que ver a esa primera cobertura por la que ibas, pero que es mucho más rico de ese lado, ¿no? Y entonces, y también tener la posibilidad de no quedarte en un título, quizás que leíste o en el diario, o en un portal, o en internet, y poder contar toda la película completa, ¿no? Porque
todo tiene un contexto, todo pasa por algo. Mm. A veces es muy difícil en los tiempos de la televisión o de la radio, quizás, pero sobre todo la televisión, poder contar todas historias, todo ese contexto. Y entonces creo que ahí está el desafío de nosotros de poder hacer la historia atractiva y poder contarte ese contexto en los 2 minutos antes que el productor empiece, ok, cerrame. Y esa crítica al periodismo, me imagino el periodismo que se ve, digamos. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Mi crítica Sí. a qué venía? En parte a las coberturas. Digo, me parecía que ¿A las coberturas como mirada o a la lo que agenda. a lo que se invierte para hacer las coberturas o a los temas seleccionados? A los temas seleccionados, sobre todo. Digo, me parecía que estábamos quedando cortos. Yo sentía, digo, por lo menos las coberturas que a mí me tocaban era como siempre lo mismo. O no sé, anda a ver si llueve, ¿no? O anda a esperar la lluvia, o anda a esperar una manifestación. La nota Era de como- color, la marcha, la Exacto, manifestación, exacto, el hecho sí, policial y, Exacto. y seguimos. Y con videíto el hecho policial. Sí, con video. Y Con un videíto. poco de morbo siempre suma un poco más. Exactamente, y si tiene audio y video, Sí. muchísimo mejor. Y me parecía que me estaba quedando corta. Digo, profesionalmente sentía que no estaba haciendo un desafío para mí. Y en esto, bueno, también mi idea de estudiar relaciones internacionales y decir, bueno, el mundo es enorme, pasan muchísimas cosas. Y muchas de las cosas que pasan en la Argentina también se explican por ese contexto internacional, digo, Claro. por lo que pasa con el de al lado. Digo, no se puede entender, si querés, por qué llegaron tantísimos venezolanos a la Argentina si no entendés qué pasa en Venezuela. Digo, ¿y por qué eligen Argentina y no eligen otros países de la región? Entonces, necesitaba ampliar la mirada. Así que ahí me metí. Y para no complicarte la vida, elegiste hacer analista internacional, Exactamente. periodismo internacional y volcarte. Ahora estás en Canal 7 en esa tarea. Exactamente, ahora estoy en Canal 7 haciendo esa tarea, en los noticieros 3 veces por semana y además el noticiero internacional. La a TV tarde. pública, digo, porque todos le decimos Canal 7, pero es la TV pública. La TV pública, exactamente. O ATC, ahí quieres ATC, decir. a que algunos la recordamos así. Pero, ¿y cómo? Si hay algo difícil de explicar es lo que sucede en el mundo. Uf, dificilísimo. Y también es otro desafío, digo, porque además tenés que explicar quizás lo que pasa hasta en varios lugares a la vez. Digo, ahora con el conflicto en Medio Oriente. ¿Qué piensa Irán? ¿Qué piensa Israel? ¿Qué piensa Estados Unidos? ¿Qué piensan los países del Golfo? Para mí es divertido. ¿Qué querés que es Divertido. divertido, no la guerra, digo, No, divertido aclaremos, el, digo. el trabajo, la labor. Sí, porque realmente me parece todo un desafío. Mm. El contar qué está pasando de la mejor manera posible, de lo más claro posible, con fuentes confiables, que también esa es una situación bastante complicada a veces, pero para que la gente trate de entender y a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, digo, porque a veces quizás es la diferencia por ahí que tengo con los que estudiaron, los que son analistas y se dedican más quizás a lo académico, ¿no? Mm. Se van muy a lo técnico y decís, bueno, no, bájamelo para que lo entiendan todos. Digo, no necesito que me expliques todos los diferentes tipos de guerra. Y de Baja- armamentos utilizables. exactamente. ¿Cuál es el alcance del misil F4? Exactamente, y las diferencias entre los aviones, ya sabemos. Pueden destruir ciudades enteras, sí, listo, ya está, ¿no? Pero sí, es difícil, pero por ahora me encanta. ¿Y esto cómo toma? Ahora, hace unos días, hay un alto al fuego. Sí. De no sé de qué duración y de qué volatilidad eso puede significar, sobre todo por los actores que están... Sí, claro. No, hace 3 días decía que así como si pidieron una docena de empanadas, que iba a volar un pueblo entero, Una civilización. una civilización entera, y estaba declarando un genocidio. Sí. Y nadie que pueda parar esta... Porque desde el punto de vista discursivo está tomando una escalada, para mí, irrisoria. Desde el punto en otras guerras no era así. No. Era más diplomático, más todo, pero nadie dice, no, si no me hacen caso los vuelo todo por el aire. Pero tampoco tenías un presidente como Donald Trump. Y eso pateó el tablero. No le importa mucho, digo, en sus palabras, y lo hace oficialmente, digo, no, claramente no patea el tablero sin dudas. Vuelve, intenta que Estados Unidos vuelva a ser el hegemón del mundo y que vuelva a poner las reglas. Y esto ¿y no lo frena nadie? Y no, porque no hay nadie superior, digamos.
vivimos en una anarquía a nivel internacional, no tenés nadie que haga de policía para poder frenar esto. Cuando vos tenés cualquier conflicto, no sé, interno en la Argentina, decís, bueno, que lo decida la justicia, ¿no? Bueno, no tenés una justicia. Está la Corte Penal Internacional, hay organizaciones, pero digo, los países... La Corte condenó a Netanyahu. Sí, claro. Y tiene una orden crímenes de guerra, tiene ¿sí? orden y sigue porque después, invadiendo países por todos lados. Exacto, y cada vez que sale de Israel no puede hacer un viaje directo. Digo, si vos te fijas en los vuelos que hace Netanyahu, tiene que empezar a esquivar esos países que sí detener. Firmaron, claro, que sí reconocen la jurisdicción. Estados Unidos, por ejemplo, no, entonces es muy difícil que prácticamente imposible, te diría, que un presidente norteamericano se vaya a sentar a la Corte Penal Internacional, por ejemplo. ¿Y este alto al fuego? ¿Y este alto al fuego? O sea, más allá débil. de lo que las perspectivas, posibilidades. Es muy débil. Es muy débil desde lo discursivo, desde los objetivos que tiene cada uno. También tenés esto de todos se dicen victoriosos. Sí, ¿no? Es un alto al fuego que todos festejan. Exactamente, y como todos se dicen propia. Que ganaron, claro. Pero bueno, Israel está todo con condicionantes. Yo dejo de bombardearte si vos me abrís el estrecho de Hormuz, yo te abro el estrecho de Hormuz si vos no bombardeás, y si además Israel no bombardea Líbano. Entonces, al estar todo tan condicionado, es muy débil. Es muy débil. A ver, una cuestión por la paz mundial, digo, y sobre todo por las repercusiones que tiene esto en la economía internacional y las poblaciones. Digo, en el Líbano ya tenés casi 1,5 millones de personas desplazadas del sur del Líbano, que también es una situación que, por ejemplo, Europa preocupa por las migraciones. Pero si querés el efecto más inmediato, que es económico a nivel mundial, pasa por el estrecho de Hormuz, claramente. Claro. Y hoy es para que el barril de petróleo deje de subir. Exactamente. Para que el barril de petróleo y todo, porque eso te aumenta la logística de todo, y entonces después hasta las galletitas que vas a comprar al kiosco están más caras culpa de la guerra en Medio Oriente. Y decís, ¿y cómo pasó todo esto? Mundo globalizado, le dicen. Así que, volviendo al periodismo y la situación más vernácula, más de acá, la relación con los medios, ¿está amenazada la libertad de prensa acá en este país? Yo creo que sí. No sé si está amenazada. Hay algunas cuestiones sí que llaman mucho la atención. Digo, desde el gobierno que retiren credenciales y acreditaciones a periodistas acreditados. ¿Eso es un ataque a la libertad de prensa? ¿O se aduce una supuesta operación de inteligencia rusa? Esto lo va por mi cuenta, de difícil... Sí. De poco probado, digamos. Es como una hipótesis de la hipótesis que... Pero de ahí a sacarle las credenciales, justamente son todos medios críticos al gobierno. Y sobre todo además porque muchas de esas notas que aparecen publicadas como forma de esta operación rusa son periodistas que no existen en muchos casos. Están todos inventados. No existen ni siquiera los nombres, digo, no es que no son periodistas, no existen directamente. Y entonces a los periodistas que estaban acreditados en Casa Rosada y algunos en el Congreso también, les han sacado las acreditaciones. Estamos hablando de periodistas que tienen 20 años en Casa Rosada. Que prácticamente digo, han visto pasar muchísimos presidentes y ellos siguen ahí. Entonces, desde ese punto de vista me parece que sí. Digo, después hay cuestiones, no sé, también bueno, el tema de la pauta oficial, del pago de las pautas a los medios. Sí, pero digo, para algunos medios la pauta oficial es una porción de plata importante. Hay otro montón que no. Digo, no sé, el Grupo Clarín demostró en su momento en la pelea con Cristina que se la puede bancar sin pauta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también, por el lado privado, dada la situación económica, y hay muchos privados que dicen, y la verdad es que lo primero que empiezo a recortar es la publicidad, ¿no? Claro. Entonces... Es una situación complicada porque además después de eso también llegan a los salarios de los trabajadores, de los empleados y entre ellos de los periodistas. Entonces empieza a ser toda una cadena que se empieza a complicar. Y después también hay cuestiones de intereses económicos, políticos de cada uno, sobre todo en los grandes medios, que también empiezan a jugar. Que no sé si es una cuestión de, digo, ahora ya la gente sabe que mira cuando pone la televisión, cuando empieza a hacer zapping. Más explícito. Sí. Y cuando lee un diario, ¿no? Digo, ya sabés.
Después podemos tener toda otra discusión de si la gente realmente se quiere informar o quiere confirmar lo que piensa, exactamente. Eso es muy del paradigma de estos tiempos y el algoritmo está decidiendo lo que uno quiere creer. Debemos hacer una pausa. Dale. Y siempre es musical. Ok. Y me vas a tener que explicar por qué eligió 19 días y 500 noches. Porque en realidad cualquiera de Sabina, creo que podés poner cualquier tema de Sabina, me remonta a mi época estudiante. Mi mejor amiga, en la que conocí durante la facultad, era hiperrecontra fanática de Sabina, al punto que ahora está viviendo en España y ha ido a todos los recitales de Sabina en España. Y es como volver ahí, a sentarme en ese living en La Plata, con ella, mate por medio, o cerveza, no vamos a mentir. ¿Cómo se llama la mía? Tayana. O sea, que dedicado a Tayana. Por favor. 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. Estamos con Nuria González Rouco, en Periodismo Primera Persona. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró 2 besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No pido perdón, para que si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Qué pena tan grande, negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías,
para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Bueno, seguimos en periodismo en primera persona, de la mano de Sabina. Todo se hace un poco más llevadero. Sí, claro. No, y me quedó ahí usted que es una periodista, quedó ahí en el bloque anterior, esto del salto al vacío. Estuviste 12 años en TN. Primero te voy a arrancar preguntando qué significa TN en tu vida. Vos estuviste en el Grupo Cielo, estuviste en La Plata, pero rápidamente viniste para la ciudad de Buenos Aires. Estuviste 12 años y 12 años después, ¿qué fue TN en tu vida? Fue una gran escuela. Antes que nada fue una gran escuela en una velocidad asombrosa. ¿No? Es como cambiando súper de tema cada día. intensivo. Claro, es súper intensivo porque de repente, no sé, yo había entrado y a los menos del año de repente me dicen, sos apertura de Telenoche con María Laura Santillán sentada en el piso de Telenoche. Y yo, ¿cómo Telenoche? ¿Cómo con María Laura? Y con Santo Biasati. Y eran figuras que yo miraba en la tele en mi casa. Digo, también al principio me pasaba, se me había salido como la cholula de adentro, ¿no? Digo, porque estaban como todas las personas que yo miraba en la tele y por los cuales en algún punto hasta había elegido estudiar periodismo, así yo quiero estar ahí. Entonces, al principio sí, fue una gran escuela, de los cuales me llevo además un montón de amigos, muchísimos amigos que todavía hoy me los sigo cruzando. De hecho, me he cruzado antes de llegar hasta este lugar. Con la patria movilera. La patria movilera, exactamente. En el Congreso casi tienen un puesto. Digamos, tienen un puesto acá tan siempre. Ahí estamos siempre. Yo sabía que si venía cerca del Congreso me los iba a cruzar seguro. Y después fue una etapa maravillosa de mi vida hasta que dije, no, bueno, listo, ya está. Tiene que haber algo más afuera de TN. Fue un salto al vacío. ¿Cuánto demoraste en tomar la decisión? Me llevó un tiempo. Por esto de salir de la zona de confort no es fácil. Claro, porque de alguna manera estabas en un lugar de trascendencia, con visibilidad, digamos, ahí no tenías otra propuesta. No, con estabilidad laboral, todos los primeros de cada mes se cobraba, tenía como un montón de cuestiones básicas resueltas. Y que después te decían, pero ¿y cómo te vas a ir? Todo el mundo quiere llegar ahí, vos te querés ir. Entonces acá me está faltando parte de la información. ¿Cuáles eran los menos de ese momento? ¿Por qué? Porque para irte, más allá de la búsqueda, ¿qué ya te incomodaba del trabajo cotidiano? En algún momento eran muchas horas, trabajamos 9 horas. Esto que te hablaba recién de las coberturas, es decir, de vuelta lo mismo. Como no había desafío profesional. No había desafío profesional, sentía como que ya el techo, ya me había llegado a mi techo, ya decís, me veo muchos años más haciendo esto. Me encanta la calle, es muy divertida, pero ya la lluvia, el calor, decís, llega un punto en que decís, está todo bien, pero quiero ver si hay algo más afuera de esto. No fue una decisión fácil, fue recontracharlada hasta con psicólogos, de decir, che, quiero hacer esto. La preocupación de mi familia detrás, ¿y cómo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo? Bueno, así que hasta que, bueno, un día llegó esa charla en Recursos Humanos de decir, me terminé, en el medio estudié Relaciones Internacionales. Y eso ayudó a tener algún respaldo. Eso ayudó a un respaldo y además estudié durante la pandemia, con lo cual también para mí me ayudó mucho a ponerme a leer historia de las relaciones internacionales del siglo XVII y salirme de la cantidad de infectados, los muertos, toda esa situación económica además y social que se solo vivía. La coyuntura. Exacto, y era como, me iba por un rato mientras cursaba, de manera online obviamente, y después dije, sí, yo quiero hacer esto, yo quiero ir por acá, algún lugar para mí tiene que haber. Y tenía esa sensación de que como también trabajaba muchas horas,
si yo no dejo esto, no puedo agarrar otro. Claro. No tengo ese tiempo, no tengo ese espacio. Y después, en algún momento, el famoso burnout. Me quemé. Llegó un punto en que... Agotada. Nivel de agotamiento, y entonces decís, no, bueno, necesito frenar. Charla con mi novio. Che, mirá que yo no puedo más. ¿Conviven? Sí. Por eso es todo una economía familiar. Claro. Me bancás vos. Sí, flaca, tranquila. Así que bueno, digo, pero fue toda una decisión que lleva un tiempo. Desde el momento en que decís, desde esto no me gusta, el decir, bueno, sí es posible el saltito al vacío. Y salté. Y saltó. Y había agua en la pileta, Había agua afortunadamente. casi 2 años después. Y sí. 2 años, casi 2. Hace un año, no hace un año. Un año, Sí. hace un año. Hace un año, sí. Me fui en febrero del año pasado. ¿El balance cómo dio? Más que positivo, sí. Hoy la verdad es que no me arrepiento de haber... Sí extraño esas cosas, como te decía antes. Extraño de la calle, el cruzarme con amigos, el reírme, el sentarnos a tomar un café en una estación de servicio o sentados en un escalón en la calle con amigos de otros canales, de radios. Eso sí lo extraño. Después la diaria y el estar todo el tiempo pendiente del teléfono y que, bueno, y ahora te vas para acá y el otro te vas para allá, pero acá no pasa nada. Bueno, quédate por las dudas. Ay, no, por favor. Está muy bien. ¿Vos sos de Mar del Plata? Sí. ¿Alguien en la familia que se dedicaba a la comunicación? Nadie. ¿Siempre quisiste ser periodista? Era una posibilidad. Siempre estuve entre relaciones internacionales y periodismo. Hiciste las dos. Hice las dos. Sí. Por las dudas. Y... Perdón, aclaremos, soy González Rouco, no tengo nada que ver con la gente de Carburando. Esa era mi siguiente pregunta, gracias por... Es una pregunta que respondo, creo, desde que tengo 6 años, pero aparte, además, sobre todo, soy imposible, todo el periodista. mundo debe pensar, o es tu papá, o es tu hermano, Exacto, o algo así. sí, exacto. De hecho, en algún momento, bueno, cuando empecé en Canal 13, TN, que de hecho Carburando en algún momento se hacía en Canal 13, entonces era compañeros y me decían... Yo trabajé con tu papá. No creo que haya trabajado con... Mándale saludos. Yo le mando saludos, pero no tiene nada que ver. ¿Papá qué se dedicaba? Es veterinario. Es veterinario. Nada que ver, en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí, perfecto. Hablando de la familia Rouco, Sí. ¿cómo estaba compuesta? Mamá, papá y una hermana menor. Hermana menor. Sí. También se dedica... ¿A qué se dedica la hermana? Es ingeniera civil. O sea, usted la única que agarró para este... Instructora de buceo. Mi hermana... Sí. Le gusta. Acá es ingeniera civil. Cuando estuvo viviendo en sudeste asiático y demás, allá es instructora de buceo. Aventurera. Sí, es aventurera. Aventurera. Así que cuando yo dije quiero saltar al vacío, mi hermana fue la primera que me dijo, dale. Dale. Que no ¿Qué pasa te puede nada. pasar? Digamos? De última te venís conmigo al otro lado del mundo. Exactamente. Está bien, está perfecto. El momento de tu carrera, sí, es un repaso para quien no conoce, el momento más incómodo que te tocó vivir como cronista hay varios, pero si vos recordás alguno que te marcó. ¿Incómodo en qué sentido? Incómodo, de que fue incómodo por el protagonista, por el contexto, que te sentiste por tensión, por peligroso. Tuve uno muy incómodo, pero porque era San Patricio. San Patricio, mucho alcohol, eran las 12 de la noche. No te estoy hablando ya, ni me acuerdo, pero hace varios años atrás. Grupito de pibes alrededor mío, todos saltando. Me empezaron a manosear, yo al aire, y los pibes al grito de violación, violación. Me acuerdo que estaba... ¿Eso salió al aire? Eso salió al aire. Me acuerdo con el rifle Varela, estaba el rifle y estaba Sergio Lapehue. Automáticamente cuando empezaron hacia los gritos, lo que tardó en prenderse la luz, empezaron a gritar, me empezaron a tocar. No, Nuria, salí ahí. Pero ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo terminó el evento? Es que no, me fui. No, por eso, pero pudiste salir, no fue... Sí, no, porque aparte estaba con un camarógrafo, estaba con un asistente de móvil, éramos unos cuantos. Pero nunca me había sentido tan incómoda, porque aparte no era este momento, que quizás yo era más chica, te estoy hablando de los primeros años, y realmente fue muy incómodo, porque aparte no sabía cómo reaccionar, decís, la mierda, aparte eran en esas esquinas donde se festejaba, que estaba lleno de gente, y después
Otro que fue no incómodo en ese sentido, pero sí que en algún momento nos agarró un poquito de miedito a todos, fue una noche que nos quedamos encerrados en la Salada, en un operativo que había, que estaban sacando justamente los puestos que estaban por fuera de la Salada, y en un momento apareció la policía y aparecieron manifestantes, empezaron balazos de goma, piedrazos, nosotros estábamos en un estacionamiento como si fuera en un primer piso, empezaron a tirar piedras contra las luces y las cámaras de seguridad que había. De los 2 piedrazos que iban a las luces, 3 iban a nosotros, que nos veían con la cámara. Sí. Y en un momento la policía se va para atrás y pasa uno con una escopeta, no sé, un arma larga, los corchazos al cielo. Y ahí dijimos, chao, de acá no salimos más. Y así fue, nos fuimos a las 7 de la mañana, recién del otro día. ¿Y hubo nota? Tengo que decirlo como cronista. Salimos en vivo, sí, contando esa situación. Sí. Que de hecho era una protección, de alguna forma. Es que en alguna forma era una protección y era decir, estamos acá. Sí. Y al otro día me acuerdo que la policía diciendo, no, pero estábamos cerca. ¿A dónde estabas cerca? Yo no veía ni una sirena. El momento más decisivo de tu carrera. De este momento. De este momento, No, de todo lo que transcurrió. Más allá del salto al vacío, que seguramente fue el más decisivo. Después de eso creo que no hay... Quizás la nota más impactante. Yo creo que la nota, sí, una de las notas que más me marcó, y en ese momento me acuerdo que aparte saltó en todos lados, a Julio De Vido el día antes de que lo desaforaran acá en el Congreso. Nosotros teníamos 3 equipos, entonces era como, alguno iba a tener la imagen de Julio De Vido. ¿Y vos hiciste qué conseguiste? ¿Una entrevista? Yo tuve una entrevista con él, sí. Mientras salía por la parte de atrás, por Combate de los Pozos, se subía al auto. Sí. Y era la época de los bolsos de López y que él decía que no tenía nada que ver. Bueno, ahí tuvimos unas palabras. Imagino, y imagino que no estaba muy, muy amigable. No estaba muy contento, pero bueno. Era mi trabajo. Ese fue uno de los testimonios. ¿Y dónde te ves en un futuro? Ahora, volviendo a ser cronista, ¿cada vez ahora que extrañas o te ves más dedicándote de lleno al análisis internacional, periodismo internacional, la conducción? Yo no cierro ninguna puerta ya a esta altura. Sobre todo si hay cuentas que pagar. Sobre todo si hay cuentas que pagar, exactamente. Pero digo, volvería a la calle... No como cronista de 9 horas, 8 horas. Si me dicen, no sé... Coberturas especiales. Coberturas especiales, sí, volvería a la calle, mil amores. Y si puedo elegir equipo, también. Si puedo elegir con quién ir a trabajar, también. Ya tiene la selección armada. Ya tiene el equipo técnico. Es más, tengo varios. Tengo en plan A, B y C. Tengo varios cámaras, amigos. Así que productoras y gerentes ya pueden ir mandando que tienen todo el equipo totalmente armado. Abierto, sí, así sí, sí. Y, por ejemplo, ¿qué te gustaría? ¿Una cobertura internacional? Sí. Así, ¿te ves ya, no solo como analista, periodista, como corresponsal? Me encantaría. ¿Internacional? Me encantaría. Porque ese es el salto. Ese es el salto, eso me encantaría. Me encantaría cubrir una guerra, por ejemplo. Digo, estas cosas que tenemos los periodistas que si no trabajas de esto no lo vas a entender. ¿Cómo que te gusta una...? Y sí, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, en este conflicto que hablamos en Medio Oriente, ¿a dónde viajaría? ¿De dónde lo transmitiría? A Teherán. A Teherán. Porque la mayoría los transmite de Tel Aviv. Es que es donde puede llegar. Digo, lo cierto es que Teherán para entrar es muy difícil. Pero ese es el lugar donde... Pero si me das a elegir... Es el más peligroso de todos los... Claro. Mi mamá estaría muy contenta. Estaría muy contenta, digamos así, de que eso suceda. Claro. Pero si me das a elegir la posibilidad de poder entrar y a dónde, y el lugar es Irán. Está muy bien. Y en la prueba del espejo, ¿no? Que uno hace cuando se mira. ¿Qué le diría a la Nuria, que hoy están acá sentada haciendo esta entrevista, a la Nuria que algún día arrancó para La Plata y dijo, voy a estudiar del periodismo, no voy a hacer... las relaciones internacionales serán más adelante? Sí. ¿Qué le diría? Está orgullosa que se puede. Se puede. Sí. Y lo que querés, digo, lo que me propuse lo logré hasta ahora. Y entonces ya con eso estoy más que orgullosa. Digo, porque además después hablando con mis viejos, me tiraron hace un par de años.
Yo pensé que te ibas a volver a Mar del Plata porque te ibas a cagar de hambre. Eso, ¿Viste? le iba a preguntar, porque generalmente no hay tanto apoyo No. del ámbito familiar, ni por la tarea ni por la remuneración. No. digamos. Periodismo vas a hacer. Bueno, me dijeron, me siento, bueno, es chica todavía, capaz que después se aviva, se da cuenta. Y no, aparte imagínate que yo estaba trabajando en La Plata, un día me vine acá a Buenos Aires a dejar una nota y de repente me volví a La Plata con, te venís a Buenos Aires, te prueba a trabajar con nosotros. ¿Y cómo fue eso? Así. ¿Así? ¿Pero Así. una casualidad, un contacto? O... No, yo trabajaba con el grupo como corresponsal. El año que yo trabajé como corresponsal en La Plata fue la inundación, en el 2013. Sí, la de... Sí, hubo muchos muertos. Exactamente. Y de los canales que tenían corresponsales, yo era la única que estaba en zona inundada. Mm. Entonces yo salí por teléfono toda la madrugada y acá había justo, se había ido gente, tenían ahí lugares que tapar en cronistas. Y así fue. Un día nos había mandado a hacer una nota para ir a Berazategui. Y nos quedaba más cerca venirnos a Buenos Aires con el corresponsal, con el cámara, con Diego Velázquez, que tiene la corresponsalía allá, que volvernos a La Plata. Y cuando en un momento nos sentamos con el gerente de TN en ese momento, y me dice, bueno, ¿y cómo te ves 3 meses a prueba acá en Buenos Aires? Así. Y yo dice, bueno, sí, todo bien. Yo sentía además que Buenos Aires me podía llegar a comer, ¿viste? Era como, Buenos Aires me daba mucho miedo, no sabía dónde estaba parada. Yo venía de La Plata, que es con números, es mucho más sencillo. Y la verdad es que nada, fue fantástica esa experiencia. Y volví a mi casa, lo llamé a mis viejos y le dije, me llamaron para arrancar en Buenos Aires. Fue así. Qué fantástico. Y yo la voy a citar y le voy a preguntar lo siguiente. No escribo para confirmar certezas, sino para sumar contexto. ¿Firma? Sí. Nuria. Sí. Desarrolle, como dirían en el escuela. Desarrolle. Sí. Me parece que, a ver, puede haber gente que esté de acuerdo con lo que diga o esté para aceptarlo, y hay cuestiones que me parece que el contexto es fundamental, digo, para cualquier cosa. Todo tiene un contexto, nada pasa porque sí, nada pasa en el vacío. Yo soy muy de los contextos, desde los contextos internacionales, nacionales, porque me parece que tenés que contar la película completa. Si te quedás con la foto, te falta mucho, ¿no? ¿Y en La Grieta cómo fue eso, contar la película concreta? Uf. Y sobre todo ser parte de un medio quizás el más visualizado como parte de La Grieta. Sí. Y sufrir a veces por el medio y no por vos, sino porque Sí. ser de TN, me imagino, en alguna manifestación ya era una ubicación. Sí, Payo de Mañeto. Mm. Búscate un laburo digno. Mm. Y eso de tener los contextos, todas las visiones, en lo que alguna vez Julio Black llamó la guerra, el periodismo de guerra, ¿cómo fue? Y es que en parte sentía así, era como diciendo... Y te ponías como decís, ya sabías que te iban a putear en colores, ¿viste? Y entonces decís, ¿por qué me la tengo que fumar? Yo no tengo nada que ver con todo esto. Y tratabas de pasarlo lo mejor posible, ¿viste? Obviamente tenés ciertos recaudos, no sé, manifestaciones donde sabíamos que la podíamos llegar a pasar muy mal y tratábamos de sacar el cubo o de camuflarlo lo mejor posible, ¿viste? Para que no se vea de dónde veníamos, de dónde trabajábamos, más allá de que más de una vez te reconocían la cara por más que no quisieras. Y ahí estaba muchas veces la ayuda del resto de la calle, ¿no? Que venía, no sé, ese 5N, por ejemplo, y decía, vení. Sí, quédate acá. A ellos los puteaban por juntarse con nosotros, Sí. y a nosotros después, cuando cambió la grieta para el otro lado, nos decían, no te juntes con ellos, que es que se contagia. Sí. Yo decía, la gripe se contagia, muchachos, pero bueno, la verdad es que es complicado, pero digo, también uno entendía el contexto de vuelta, el que estaba trabajando, y tampoco te lo puedes tomar personal, ¿viste? Porque si no, Sí. te jode. Si me estás puteando a mí, me estás empujando, Gaje me estás del oficio, escupiendo. le dicen. Gaje Claro, del pues lo que pasa es que también esos gajes del oficio en algún punto a mí me llevaron un poco a cansarme. Si no, bueno, basta, yo no tengo nada que ver. Parte del agotamiento. Sí. ¿Y usted por qué es usted siempre le gusta el ángel de los perdedores? Sí. ¿Por qué?
Porque también me remonta a esos buenos momentos de la calle. Un viaje a La Pampa en auto con un camarógrafo amigo, que lo voy a nombrar, Mariano La Gioia, que de hecho canta en una banda de cover de Los Redondos. Nos escuchamos todo el disco, te imaginás, de La Pampa a Buenos Aires, tenemos un rato de viaje, y son de esos gratos momentos que recuerdo con mucho cariño. Otro tema dedicado. El ángel de los perdedores del soldado y el Indio Solari, acá en Periodismo de Primera Persona. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Todas tus heridas con agua podrida. Le mentiste al diablo 3 veces vendiéndole flores y te llevaste enanas al ángel de los perdedores. Jurando que nunca dirías alguna mentira. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeonan los peores. Todas tus heridas con agua podrida. Le mentiste al diablo 3 veces vendiéndole flores y te llevaste
Seguinos en nuestras redes. En Instagram, Periodismo BCN Radio. En X, @BCN Periodismo. Y en Facebook, Periodismo en Primera Persona. Bloque final, acá en Periodismo en Primera Persona. Con Nuria, ¿la está pasando bien? Fantástico. Sí, me alegro. Ella que la está pasando también. Le voy a pedir Sí. si nomina Sí. algún compañero o compañera del mundo de la comunicación que se siente en esa silla de Periodismo en Primera Persona. Nomino a Laura Medina, colega de radio. Que tiene también muchos años de calle. ¿Sigue Está en la del otro lado de la 750? grieta. Sigue en la 750. 750, exactamente, sí. Sí, sigue en la 750. Así que es la famosa cronista de calle, parte de la patria movilera. Exactamente, sí, Día sí, de sí. lluvia, día de calor. Todas hemos vivido con Laurita. Ha quedado muy bien. Entonces, bueno, ha quedado nominada. Después pasamos a la producción para que Dale. venga y continúe acá la cadena informativa. ¿Arrepentimientos? ¿Profesionales? O la vida. Cuentas Y pendientes, sueños por cumplir, enfoque como quiera. enfoque, tema libre. Tema de libre. Porque sueños por cumplir suena para adelante y arrepentimientos Claro. mirando para hacia atrás. Sí, a ver, sueños por cumplir, de a poco, digo, porque yo realmente ahora estoy sintiendo como si estoy contenta, estoy feliz, estoy como cumpliendo un sueño, si se quiere. Ya dijimos lo de corresponsal en Teherán. Eso, de la digamos. corresponsalía de guerra es la que me queda, pero bueno, vamos de a poco. Después no tengo grandes arrepentimientos. Que le he pifiado y le he errado, obvio, 1000 veces. Pero los tomo como un aprendizaje, digo, no, la verdad es que no tengo grandes cuestiones de las que arrepentirme. He hecho bastante lo que quise siempre. Digo, en un punto hasta estas cosas que hablábamos de mis viejos diciéndome, se va a cagar de hambre, y yo decía, no, vas a ver que voy a poder. Bueno, lo mismo pasó después cuando me fui de TN y era, ay, Nuria, ¿estás segura? ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a poder. Entonces, que después te digan, tenías razón, pudiste, ¿viste? Muy bien. Me gusta cerrar bocas así de esa forma. Entonces, vamos para adelante. La Nuria desafiante. Sí. Y en este programa tiene un privilegio, no solamente son preguntas incómodas, A ver. que es entregar un premio. Que es el premio Gracias, que Nuria en este caso le entrega a quien haya sido trascendente en su carrera periodística. A Diego Velázquez, mi compañero en la Corresponsalía de La Plata. Fue el que me inició en este camino. Y si lo puedo compartir, te diría que con mis colegas de las corresponsalías de los canales de allá de La Plata. Porque fueron como esa primera escuela en la calle, de esa que no te da la facultad, de flaca, mirá, guarda cuando preguntes. Digo, no es lo mismo preguntar a un político que a una madre que le acaban de asesinar al hijo. Digo, esas cuestiones que no te las enseña la facultad, me lo enseñaron ellos, trabajando todos los días en la calle, dejándome el lugar para que yo pregunte, para que me equivoque, y acompañándome esos primeros días, esos primeros años, que es fundamental. Así que gracias a ellos. Ahí está, muy bien entregado el premio. ¿La entrevista que quedó por hacer? ¿O que queda por hacer? Y siempre, digo, si me das a elegir a alguien con quien... O sea, como un personaje que... ¿Con un personaje? O algo, o más allá de la política internacional, puede ser de... Y es que ahora se me va la cabeza la política internacional. ¿A quién? A la reina Isabel. Me hubiera encantado poder sentarme a tomar un café, un té, en realidad. Un té, claro. Un té. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de dónde viene? Porque estuvo en todos los momentos históricos más importantes de Europa, sin ningún lugar a dudas. O con Churchill, digo, con esos tipos que estuvieron en la política y estuvieron en ese momento sentados en esos y tuvieron lugares decisorios para afuera y para adentro, digo, tanto internacional, pero también internamente. Pero además, digo, la reina vivió tantos años que digo, son como esas personalidades. O con Mirta Legrand, pero Mirta Legrand sin cámaras, digo, el contarme los off, esto es lo que es más lindo del periodismo, de los cronistas. Sí, me encantaría. Bueno, hablando de gracias, déjeme agradecer al equipo de BCN Radio, a Mariana Salas y a Mariana Franchivo en la producción, a Felipe Michani y a Marcelo Herrera en la operación técnica, y bueno, que hicieron posible esta conversación. Muchas gracias a todos. No, a vos. El cierre
El programa se llama Periodismo en Primera Persona, entonces el cierre le corresponde en este caso a la invitada. Es una reflexión final para los que están estudiando periodismo, para los que están en Mar del Plata viendo para dónde ir, o para los que en algún momento dan un salto al vacío y que están tomando nuevos rumbos. Para quien quiere ir que oiga, esa es tu cámara y el cierre es tuyo. Me parece muchísimo. No sé si soy si puedo llegar a dar consejos, pero sí diría, para los que estudian periodismo, que se animen, que hay otras formas de hacer periodismo, que cada uno puede elegir su forma de hacer periodismo, y que se animen, somos de estas carreras muy vapuleadas, sobre todo profesionalmente y económicamente, pero es una carrera hermosa, es una profesión hermosa que da muchísimas satisfacciones a la hora de poder hacerla, de poder llevarla adelante, y antes que nada sean sinceros con uno mismo, ¿no? Sean sinceros con ustedes sobre lo que quieren, sobre cómo lo quieren hacer y para dónde van. Eso me parece que es lo más importante. Gracias totales. Por favor, gracias a ustedes. Nuria González Rouco vino a hacer Periodismo en Primera Persona y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau. Hasta acá llegó Periodismo en Primera Persona. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.